a enfocar a cómo cumplir con AML, KYC, PEP, OFAC, en Colombia SARLAFS, el proceso SLAFS, listas de sanciones sin código o bajo código. Vamos a hablar un poco de los procesos, de los desafíos, de los tiempos en cuales estamos, en cuales nos fuerzan a cruzar datos. Mi español no va a ser el mejor en esta presentación, soy de New York. Llevamos 15 años trabajando en el sector público y privado en Estados Unidos y Europa. Como empresa emergente en Latinoamérica llevamos 3 años compartiendo un poco de lo que hemos hecho, un poco de los desafíos, desarrollos, soluciones que hay para estos procesos, para estas necesidades que existen, y vamos a arrancar acá. Como dice la presentación, ¿cómo podemos lograr estos hallazgos sin ser multados? ¿Cómo podemos lograr un poco de estos procesos y cumplir en lo que es regulación con CuboIQ? Un poco de lo que mencionamos, ayudamos a aumentar la precisión de estos hallazgos. A nosotros hoy en día nos están llegando datos y cambios constantemente a una empresa, o sea, en el sector privado o público, que nos fuerzan cruzar y comparar datos constantemente para asegurar, dependiendo la frecuencia, dependiendo la sanción y dependiendo el dolor, nos recurrimos a procesos usualmente tradicionales, que hablaremos un poco de los cuales pueden de pronto compararse a. Como mencionamos, levantamos las coincidencias con más del 5% en sentido de los cruces y de los hallazgos que encontramos entre diferentes fuentes disparejas. Usamos tecnología que hemos desarrollado con más de muchos años de experiencia en lo que es coincidencia difusa. Hablaremos un poco de los algoritmos que se usan, que son necesarios, claves, para poder encontrar estos hallazgos entre múltiples fuentes, entre múltiples sistemas, entre múltiples frecuencias que pueden estar llegando a nuestros sistemas. Comparamos datos de diferentes fuentes relacionales, datos relacionales estructurados, semiestructurados, lo que es batch o tiempo real, y poder tomar decisiones para lidiar con falsos positivos o falsos negativos. Y como hemos visto, el crecimiento de fintech y herramientas de pagos digitales, nos enfrentamos con presiones regulatorias para monitorear de manera continua, constante, estos datos, y se vuelve unos procesos muy arduosos para nuestros equipos de TI. Hay entidades que no tienen equipos de TI que también van a necesitar de herramientas como las nuestras, que presentaremos sin código y también con código para procesos ya a tiempo real o procesos ya más robustos, que hablaremos un poco en esta presentación. Como pueden ver, nos llegan datos de diferentes fuentes. Nos pueden estar llegando a un data stack de archivos planos, SQL, SAP, JSON en tiempo real, en frecuencias, en dumps, en archivos planos. Y la idea es poder cruzar con eficaz y con precisión estos datos y estos múltiples puntos. Y el desafío es quién es quién. Un poco de los efectos. ¿Quién es quién? John, Jonathan, Johnny, IBM International Business Machines. Hay variaciones, dependemos en los datos que nos estén llegando, la estructura. Vamos a hablar de unos cuantos de los problemas que son las causas de estos dolores en cual no encontramos estas personas o nos demoramos demasiado para cruzar y crear estos procesos repetibles. Hablamos de pérdida de confianza, sanciones y multas, daños a reputación y costos adicionales en sentido de desarrollo, de iteraciones, de mallas, de cruces para poder tener acceso a un cruce efectivo y preciso entre estas fuentes. Hablamos de un data stack que existe usualmente en una entidad privada o pública, que va a consistir de muchas fuentes, como mencionamos, y todas nos llegan en diferentes esquemas, disparejas. Un sistema tiene un campo, un nombre completo, el otro tiene el primer nombre, el apellido, el otro sistema o la otra fuente tiene todo en 4 campos con diferente nomenclatura, variedades, atributos, que hacen ese trabajo muy arduoso, como hablamos, muy tedioso,
y ahí la idea de poder entender quién es quién no es tan fácil, porque dependemos usualmente de la manera que hayan sido poblados estos campos, que hayan sido recolectados, y podemos estar de cada uno de estos casos que hemos visto que estamos ya legando o nos quedaron los trabajos legados de otros equipos. Vamos a hablar de unos cuantos problemas: el texto libre, el free text input, lo que llamamos, que están llenándose estos campos como quieran. No hay campos opcionales, drop down boxes, que los fuercen a elegir unos campos, y nos causa unos cuantos problemas cuando estemos cruzando estas fuentes. Obviamente sabemos que AML, OFAC, KYC, SARLAF, SAGRILAF, en Chile, RUC, hay diferentes fuentes que estemos mirando de diferentes sistemas. Ya sabemos cuáles son las estructuras de ellos, pero la estructura nuestra tenemos que hacer una interoperabilidad, y para tener un hallazgo y poder cumplir estas regulaciones, aparte del lado gobierno de datos y el lado documental, tenemos que ahora, esta es la parte técnica que estaremos hablando hoy, es el cruce y los hallazgos que tenemos que determinar entre estos sistemas para poder almacenar, crear indicadores, aislar, suprimir. Hay unos cuantos pasos que llegan después de encontrar los datos nuestros en esta fuente, dependiendo en cuál es la lista que estemos comparando. Hay supresión, hay indicadores que vamos a querer crear, hay información que vamos a querer poblar, y números de identificación que vamos a querer actualizar y agregar a estos registros. Y esto vamos a cubrir hoy en nuestra presentación, otra vez un poquito de los desafíos que existen dentro de esta regulación y cumplimiento de esta regulación, y cómo llegar allá sin código. Nuestra herramienta, vamos a compartirles un poquito de lo que hacemos nosotros, lo que hemos desarrollado, que es CuboIQ. Tenemos soluciones front-end, back-end, locales para ordenadores, servidores, ya procesos un poquito más complejos. Hablaremos de esto un poquito más tarde, para poder ya almacenar, entender, tomar decisiones basadas en datos, crear modelos predictivos, probabilísticos, de riesgos, y un poco más. O sea que a quién está dedicado esta presentación: a todos los que estemos trabajando en los procesos de cruzar datos, en los procesos de tomar decisiones basadas en estos datos, crear indicadores, aislar estos datos, para el CDO, para el TI, el ingeniero, para el científico de los datos, para inteligencia, departamentos de inteligencia de negocios. Muy útil, muy necesario tener herramientas como las nuestras hoy en día. Y como mencionamos, 15 años de experiencia en Estados Unidos y en Europa, con nuestra empresa emergente acá, 3 años, y conociendo todo tipo de necesidad en Latinoamérica. Poco de los métodos tradicionales que se usan para identificar los riesgos hoy en día. Estamos hablando de VLOOKUP, dependiendo del tamaño de la entidad privada o pública. Ya tenemos que entrar a Power BI, el SQL Power Query, lo que es R, lo que es Python. Y vamos a hablar un poquito de lo desgastador que es estos procesos. Primero de todo, hay una falta de casi 500,000 especialistas de Machine Learning y científicos de datos en Estados Unidos, mucho más en Latinoamérica. Procesos como lo que hacemos nosotros en 40 minutos, media hora, se demoran 8 horas haciendo esto en Python, R, y las iteraciones una y otra vez que se tienen que ir aprendiendo, se tienen que empezar desde cero. Nuestra herramienta va a aprender y a ayudarles a entender la estructura, los problemas que existen entre diferentes sistemas, normalizar, homogalizar, y de cruzar entre estas fuentes muy fácil, aprendiendo de cada un sistema. Vamos a hablar un poco de lo que hacemos en estos casos. Vamos a ver que en Latinoamérica mucha talento se está yendo para Estados Unidos, están trabajando remotamente, y se está quedando un vacío de estos ingenieros y de estos procesos, el cual hay un espacio para herramientas sin código, bajo código, y a esto nos dedicamos para ayudarles a poder hacer estos procesos muy fácil, muy rápidos y muy precisos. Como vemos acá, la necesidad de cruzar entre el DIAN, entre SARLAF, entre OFAC, AML, en
el sector financiero, en el sector ya de empresas y proveedores. Necesitamos facturación electrónica, estamos moviéndonos a una era digital en cual estamos constantemente agregando aplicaciones a una empresa, constantemente estamos migrando, cambiando, actualizando, modernizándonos, que vamos a tener que poder interoperar entre data stacks y poder cumplir estos requisitos entre diferentes sistemas, el cual el cruce de datos, lo que es data matching, y en este caso es fuzzy data matching. Vamos a hablar un poco de los algoritmos que se usan para lograr estos cruces dentro de nuestra herramienta sin código y lo que deberían tener equipos o ingenieros en cuenta cuando estén haciendo estos cruces. Vemos un poco de lo que mencionamos, cuáles son las causas y los desafíos que hacen este proceso difícil. Cada sistema en que estemos cruzando datos tiene su propia nomenclatura, tiene sus propios errores, tiene sus propios atributos, tienen campos no limpios, tienen, dependiendo en lo que estemos comparando nosotros a esta fuente externa, hay errores del dedo gordo, los errores fonéticos, lo que es el texto libre, campos con fechas no estandarizadas, tenemos octubre versus el mes, el número, tenemos el día primero, después la fecha. ¿Será que sí? ¿Será que no? Es la pregunta que vamos a llegar y tenemos que normalizar y preparar estos datos y vamos a hablar un poquito de lo que es data preparation, preparación de datos, la limpieza y la calidad de los datos para poder cruzar entre estas fuentes con elasticidad, lo que es fuzzy matching. Usualmente, como mencionamos, Jonathan, Johnny, en diferentes sistemas vamos a ver que hay una colección y de pronto dentro del mismo sistema, que el primer paso es depurar, obviamente en sentido de mejores prácticas, sus mismas bases de datos, su CRM, su ERP, su repositorio de datos, una vista única, que es los que no han visto nuestros webinars sobre cómo llegar a una vista única sin código, también ahí estará en el video, vamos arriba, estaremos compartiendo estos videos a la derecha. Acá vamos a hablar un poco de los primeros pasos, pero bueno, ¿quién es quién? Como mencionamos. Aunque las personas ven la siguiente gráfico igual, un sistema, un ordenador tendría un poquito de dificultad de entender que es la misma persona, especialmente si les agregamos IDs diferentes. Usualmente primary keys, lo que son llaves primarias que nos están uniendo. Hoy en día ya no se puede prender un primary key o una llave para saber que este sea un individuo único. Debería haber un proceso de depuración, de limpieza de datos primero, antes de cruzar estas fuentes con estas fuentes externas de AML, OFAC, SARLAF, SAGRILAF, etcétera, para poder tener one-to-one matching, que es uno a uno, no uno a muchos. Si no limpiamos las bases de datos primero y llegamos a esta vista única, vamos a tener muchos a uno. ¿Será que sí? ¿Será que no? Va a llegar la pregunta y tenemos que asegurar que no estemos comunicándonos con estas personas que nos vayan a sancionar. Yo sé que la depuración y la limpieza de una vista única es muy importante antes de poder llegar a compararnos a estas fuentes externas. Poquito de algoritmos que son común en estándar, algoritmos Jarrow-Winkler, de Marrow Distance, de Marrow-Livenstein, y nosotros ya contando con algoritmos propietarios que se van a usar para hacer estos cruces y estos hallazgos posibles sin código. Así que vamos a hablar y vamos a usar estos algoritmos dentro de nuestros cruces y hallazgos para cruzar datos. Tengan en cuenta que también la herramienta se presta para usar, poder hacer otras cuantas iniciativas que posiblemente pueden haber, como enriquecimiento de datos, como actualización de datos, actualización de números de teléfono, correos electrónicos. Hoy en día los datos que tenemos, los números de teléfonos cada 3 años o cada 3 años se van trasteando, se van cambiando esos atributos y tenemos que constantemente estar actualizando, porque la herramienta se va a prestar para muchas otras necesidades. Si tienen estos casos de uso, en este caso nos enfocamos ya en los algoritmos que vamos a usar para encontrar estos malos actores, para encontrar estos hallazgos entre sistemas y estas bases de datos. Cada país tiene su manera regulatoria para poder descargar estos bases de datos. Para los que quieren o tienen preguntas en cómo puedo conseguir una base de datos de AML para comparar, cómo puedo el KYC,
Hay muchas entidades que ya dicen tener estas bases de datos y que te hacen todo este trabajo, pero no hay nada como tener todo este trabajo on-premise, localmente, y uno mismo asegurarse que esté haciendo su trabajo y su due diligence, la diligencia debida de cruzar estos datos, auditoriar y asegurar que hicimos nuestro cruce. Nosotros vamos a dejar unos reportes de los cruces y los hallazgos para que en caso de regulación uno pueda decir, mira, esto hicimos, esto fue el proceso, fue los hallazgos, esto fue la última base de datos con frecuencia que ustedes nos dieron y este es nuestro trabajo y lo hicimos bien. Y esperamos que estas entidades externas que están ofreciendo estos servicios estén allá en corte con uno cuando estén pidiendo estos reportes, porque usualmente, como hemos visto con experiencia de 15 años, no lo van a estar. Te dan los resultados, pero uno tiene que estar asegurando que uno haya hecho su trabajo con lo máximo de trabajo posible y algoritmos muy precisos. Y ahí es donde nos vamos a enfocar y a la tarea de compararnos a cualquier proceso que hayan hecho. Obviamente en esta presentación les vamos a introducir a nuestras herramientas y nos podemos comparar a cualquier proceso, trabajos anteriores que hayan hecho para mostrarles el levantamiento de precisión y el tiempo con estos procesos. Pero otra vez llegando al punto de tener acceso, sus abogados, hay entidades y ya veremos unos enlaces posibles. Hemos trabajado en Chile, en México, Perú, Colombia, como mencionamos, Clinton List, o sea que tenemos acceso y les podemos dar todo el paso por paso en cómo ustedes pueden tener acceso a estas listas ustedes mismos usando una herramienta de cruce de datos, cómo no tener que depender de una fuente externa y hacer estos trabajos ustedes mismos sin código o con código. Esto siendo dicho, les presentamos un poquito de lo que hacemos, nuestras soluciones en bloque o en tiempo real. Tenemos versiones gratuitas y un modelo SaaS para los que tienen empresas pymes o small middle business que estén interesados en calidad de datos. Estamos ofreciendo mucha calidad gratuita, singularidad, precisión, integridad. Todo está incluido en nuestra versión gratuita, testeado con más de 200 millones de registros, line items, rows de datos relacionales, semiestructurados, estructurados, que les deja transformar los datos, crear diccionarios de datos, homologizar sus datos sin algún costo. Pueden hacer todo tipo de transformación, crear diccionarios y nos volvemos middleware entre el input y el load, la carga a su sistema para que podamos monitorear datos y gobernar sus datos. Para que tengan en cuenta, también se usa nuestra herramienta para auditoría MDM, gobierno de datos. Ayudamos a acompañar en una manera no invasiva la parte técnica del gobierno de datos. Fase 1 de gobierno de datos es documentar, entender los dominios, los roles, los procesos, y ahora necesitamos hacer cambios y homologizar y monitorear estos procesos y aprender. Todo esto está incluido en nuestra versión Cubo Freemium. Vamos a hablar de Cubo SaaS ahora, donde les damos un detector de coincidencias. Nuestra herramienta sin algún costo, y estaremos repartiendo la herramienta al final de la presentación a los interesados. Tienen un detector de duplicados de coincidencia sin costo, ya vamos a hablar, no les vamos a dejar exportar y los llegamos un poquito, pero van a poder ver si en esta frecuencia o en este mes tengo hallazgos o cruces de datos, coincidencias entre estas fuentes en una manera en bloque y batch. Ya para el usuario día a día tenemos unas soluciones ya de ordenador, y para los que se quieren conectar en tiempo real al DIAN, al sistema regulatorio que ofrezca APIs, ya podemos conectarnos directamente y generar alertas en tiempo real y front-end, que es fast. So, hay dos fases de lo que llegamos a poder cumplir con regulación. Una manera es manualmente comparar los datos después de un proceso de preparación y limpieza y calidad de datos. Ya sabemos que tenemos, esta es mi base de datos, estos son mis clientes, mis proveedores, mis materiales, productos, etcétera.
Listo. Ahora tengo que constantemente comparar mis datos con estas listas para cumplir regulación, ¿no? Cada 4 meses, cada 3 meses, cada semana, dependiendo de la regulación, nos fuerza a comparar. Y ahí es donde viene nuestra herramienta SAS que les va a permitir y tiene un motor de búsqueda de coincidencia que puede permitir generar este cruce en una manera local y batch. Para los que ya necesitan saber en tiempo real, tenemos soluciones desde cuando se genera el formulario. Vamos a hablar de CubeIQ PC, primero de todo, que es nuestra aplicación para cruzar datos que vamos a compartir hoy. Un poquito de cómo se hacen estos trabajos sin código, cómo podemos trabajar y comparar mi CRM, mi ERP, mis proveedores a otras fuentes externas después de tenerlas yo mismo, sin tener que depender de un tercero. Y cómo lo puedo hacer sin costo alguno con nuestra versión freemium y SaaS. Eso es lo que van a conocer hoy. Sin compromiso al licenciamiento anual. Reducimos el 80% de lo que es un trabajo de un DBA en el sentido de preparación, limpieza y calidad de datos con nuestra herramienta CubeIQ. Todo listo de bloques de funciones para poder cruzar, homologizar, normalizar estos datos. Reducimos el costo, como mencionamos, en horas en estos procesos para las entidades con la herramienta y obviamente aumentamos la precisión. Así que vamos a hablar un poco de lo que es posible con nuestra herramienta. Este es CubeIQ PC servidor. Esto es lo que vamos a estar viendo hoy en esta presentación. Vamos a hacer un ejercicio de tener una base de datos de proveedores, de clientes. Los vamos a comparar a unas fuentes externas, AML o fuentes de diferentes regulaciones, OFAC en este caso. Estaremos trabajando en el futuro con unas presentaciones ya basado en país, pero acá van a tener una idea de qué tan fácil es poder hacer esto con una herramienta sin código. Esta es nuestra versión PC y servidor. Tenemos una solución también ya para el punto de entrada, para los institutos financieros, para los que tienen que tomar y saber ya en milisegundos que esta persona existe en una base de datos de riesgos, que existe una base de difuntos, que existe una base de datos de orden de captura, dependiendo en todo el tipo de riesgo que pueda haber. En este caso vamos a quedarnos en el riesgo financiero, que son usualmente AML, KYC, conoce tu cliente. En el onboarding process, cuando apenas entra, queremos saber si esta persona está en una base de datos de buscados, de lavado de activos. Ya tenemos que generar estas alertas en Experian y estas son las soluciones que están usando, obviamente, los proveedores de institutos bancarios con milisegundo response time. Aquí nos comparamos a informática, a IBM EDQ, a lo que es Trillium, TIBCO Patterns. Los que han conocido estas herramientas son herramientas muy robustas, usadas para este cruce de datos, muy caras. Nosotros, vamos a conocer poco a poco a fracciones de costo. Ya llevamos 15 años, estamos regalando mucho y la idea es que nos conozcan acá en Latinoamérica. Y que puedan poner nuestras herramientas a la prueba. Los interesados al final de la presentación nos dirán y les enviaremos la herramienta para que puedan crear pilotos y también ofrecemos presentaciones uno a uno para que puedan ir comparando o montando un piloto. En este caso, lo que vamos a ver es una solución front-end. Otra vez, dos fases. Una fase es limpiar, homologizar, normalizar y tener una vista única de mi cliente, que es la mejor práctica. Después de tener una vista única, comparo mis clientes proveedores o transacciones a fuentes externas, ¿ok? A través de APIs o a través de archivos planos que puedan llegar. Después de tener estos indexados, vamos a querer tener un formulario, como dice acá, el solicitante presenta detalles de la estructura de negocio. Como parte del negocio, podemos generar alertas del frontend con milisegundos response time, tiempo de respuesta de milisegundos para no causar fricción. Si es un cliente nuevo, no quiero, yo prefiero hacer esto en el backend en vez del frontend. Eso ya estamos hablando de otra solución que ya es algo de tiempo real, el cual podríamos ya estar
generando una alerta. Mira, este número de teléfono no está en la estructura válida, el número de teléfono le falta el indicativo, no existe este tipo de patronaje, usando expresiones regulares, ya entendemos que estos patrones no existen, un 000771, de vez en cuando hay usuarios que repiten o dejan huellas digitales, por decir, en el lado forense, Digital Forensics. Hemos trabajado en muchos proyectos con KPMG, Ernst Young, Deloitte, PricewaterhouseCoopers, integrando sistemas así para institutos bancarios y gobierno para detección de fraudes. Sé que los interesados nos dejan saber, conocemos unos cuantos escenarios acá para ayudarles a detectar y almacenar otra vez estos riesgos y tener estos malos actores, por decir, ya almacenados, y podemos mirar y ver si llegan o regresan cambiando IP, cambiando lo que sea. Hay huellas que van dejando que podemos ir comparando con nuestro motor de búsqueda y de coincidencia difusa. Entonces, lo que puedes ver, podemos generar alertas desde el frontend a través de APIs que llaman a servicios web. También podemos ya crear unos web services para los usuarios determinar, y ya les vamos a hablar de un centro de conflictos donde pueden las personas ir y agregar diferentes reglas o determinar que alguien sí es o no es uno de estos personajes que estamos hablando. So, como pueden ver, podemos ir cruzando, creando un flujo. Si esta persona se encuentra en una base de datos de AML o sanciones, deténlo ahí, a dónde tiene que ir. De pronto no queremos que detenerlo, que le llame nuestro departamento en unos cuantos minutos. Va a tener que tomar una decisión alguien en nuestro equipo. Si no pasa, si pasa estos puntos de chequeo, que siga a mi repositorio, que siga mi CRM, que siga este registro en su camino donde tiene que ir, a su proceso, su transacción. Y otra vez la revisión manual en caso que haya uno de estos puntos de riesgos que hayamos tocado, pero no detener el cliente totalmente. Podemos generar alertas en el frontend o en el backend, y ustedes vuelven como un Data as a Service proveedor. Ustedes ya mismos tendrían estas bases de datos almacenados y ustedes pueden desarrollar este tipo de proceso y caso de uso o servicio a sus clientes, ciudadanos, proveedores, etcétera, para evitar tanta fricción. Como vamos a hablar del centro de conflictos que ayuda a acelerar el proceso de incorporación de clientes en el caso de Know Your Client. Si estamos dándoles formularios para que llenen y diligencien este tipo de herramienta y procesos, nos va a ayudar a acelerar este proceso. Va a ser un front-end. Tenemos motores de búsqueda. Reducimos el costo general en cumplimiento a AML y el KYC y otras regulaciones. Como mencionamos, el esfuerzo manual que hoy en día están tomando. Estábamos trabajando con un banco, sin decir nombres para no avergonzar. Manualmente, los registros que se encuentren están manualmente mirando todavía en un Excel, bajan un Excel y están desgastándose 8 horas, equipos nada más dedicados a un proceso manual de comparar y verificar y asegurar que estas personas no estén haciendo procesos todavía en VLOOKUP. Y es tiempo un poquito de modernizarnos un poco. Voy a hacer un zoom acá para que puedan ver un poco de lo que, bueno, no se va a ver tanto también. Acá nos va a dar oportunidades de crear matching, precisiones, algoritmos, tolerancias, cuánto bloqueamos, cuánto no bloqueamos. Nosotros cruzamos entre silos, sistemas legados, CRM, bodegas de datos y archivos y planos y más. O sea que no importa dónde estén, nosotros nos vamos a conectar a cada una de estas fuentes con sus frecuencias actualizadas para darle a su usuario final un proceso. Ya voy a hacer el zoom out. Zoom out. Rojo, amarillo y verde, que nos van a decir alertas, alertas. Esta persona y los interesados, hoy vamos a hablar sobre el proceso pues, de bloque, el batch, el GUI para ordenadores. Los interesados estaremos haciendo unas presentaciones ya más profundas sobre nuestros APIs, sobre Cubo Fast. Hoy en día vamos a hablar sobre el Cubo IQ en bloque, en batch. Para los interesados ya en procesos de tiempo real,
tenemos oportunidades de entender que esta persona, este número de identificación no se encuentra en el DIAN, este nombre o cédula no está en la estructura válida, vamos a poder crear reglas basado en cada campo y un matriz que nos deje entender si el RUC, el NIT, las cédulas, dependiendo de la calibración y los pesos que vamos a agregar, ¿qué estamos dispuestos a tolerar? Si un número de banco tiene un dígito adicional, se lo quitamos o lo detenemos o lo arreglamos nosotros en el backend o en el frontend le pedimos a él que lo actualice. O si nosotros encontramos después del registro que esta persona existe en esta base de datos con XY motivo, ¿será que lo dejamos ir? ¿Lo dejamos pasar? Verde, manualmente podemos hacer el load para que alguien manualmente esté trabajando nada más sobre casos ya muy específicos y no tan genéricos como vemos que están pasando mucho tiempo. Podemos crear pesos que se calibran, algoritmos propietarios, lo que hablamos de el fuzzy matching anterior con los algoritmos que se usan, similitudes y variedades entre caracteres para encontrar y otra vez una revisión manual donde nada más esté llegando. Acá están viendo un registro por campos que pueden calibrar y mirar y hacer un match para entender si lo dejamos entrar o no lo dejamos entrar basado en X o Y reglas de negocio basado en cada entidad privada o pública. Con eso vamos a empezar. Les vamos a mostrar un ejemplo de cómo se hace este cruce de datos con nuestra información. Un poquito de otras cosas que se pueden hacer con nuestra herramienta. Ayudamos a impulsar las migraciones, la limpieza de datos, el gobierno de datos. Lo acompañamos en sentido de una auditoría no invasiva para ya arreglar los problemas, crear diccionarios, crear metadatos, crear catálogos de datos, crear reglas de negocio que son muy esenciales para mantener este gobierno de datos activo, ¿no? Esto es una cultura, un estilo de vida que se tiene que ir colectando los puntos, colectar las variaciones, regulando y monitoreando. Ayudamos también en lo que es vistas persona única, cliente 360, calidad de datos, como mencionados en nuestra versión gratuita, totalmente estamos regalando calidad de datos y detectores de calidad de datos totalmente en nuestra versión gratuita, el enriquecimiento de datos, la transformación, inteligencia de negocios y un poquito de nuestra experiencia colectiva. Como mencionamos, en nuestra vida pasada hemos trabajado en el Departamento de Transporte a nivel federal, en Goodyear, con Deloitte, Hewlett Packard, y en Colombia ahorita estamos trabajando con con Azopagos, con Sodimac Home Center y otras entidades en todos estos tipos de procesos de limpieza, calidad, gobierno de datos. Poquitos de los interesados para que tengan en cuenta, hacemos unos pilotos en donde podemos hacerlo con ustedes, por ustedes, en donde trabajamos juntos sobre unos datos ejemplares sin compromiso para que puedan entender el hallazgo, el alcance de nuestras herramientas. Trabajamos juntos con su equipo y en el caso que estén interesados, ya hacemos todo el trabajo. También hacemos trabajos a la medida y con esto voy a compartir la herramienta y vamos a empezar un proceso. Bueno, vamos a cambiar esto a español un momentico. Solution Explorer. Vamos a cerrar y abrir y vamos a ponerlo en español y van a conocer Cubo. Nuestro ejercicio hoy va a ser cruzar una base de datos mía interna, por decir, mis proveedores, mis clientes, con una base de datos de AML o OFAC. Ya se pueden imaginar unas cuantas otras escenarios. Voy a compartir otra vez y les presento Cubo IQ. Cubo IQ, esta versión es nuestra versión de ordenador, como mencioné, esto va a ser local, esto también alimenta, de acá creamos las reglas que podemos crear para alimentar un flujo tiempo real en sentido de ETL, extracción, transformación y load, para los que
Conoce el tema. Vamos a empezar con una fuente de datos. Vamos a crear un, let's say, CRM, mi CRM, mis datos de CRM o mis proveedores contra una lista OFAC y otra lista si quisiera AML. Podemos trabajar múltiples fuentes al mismo tiempo, ¿ok? Y otra vez, para los que tienen ya necesidades de cruzar datos con múltiples otras fuentes, se pueden crear unas cuantas conexiones, ¿no? Ilimitadas. Como te mencionamos, testeado con 200 millones de registros en esta versión, nuestros APIs ya hay servidor, medio billón de registros. O sea que si queremos conectarnos a fuentes de big data, no hay lío y nos gusta que nos pongan a la prueba. Acá van a conocer unos cuantos bloques de transformación que son necesarios sin código. Esos son lo que se llama data wrangling, lo que es la manipulación, tratamiento de datos y unos cuantos otros bloques. Vamos a empezar acá con el tiempo que nos queda. Vamos a agregar un texto, es drag and drop. Vamos a arrastrar y entrar una base de datos que vamos a conectarnos a una base de datos de CRM. Acá vamos a buscar nuestro demo data, KYC. Vamos a trabajar nuestro CRM. En este caso, estos son mis datos de mis proveedores, de mis clientes o de la base de datos que tengo que asegurar con qué frecuencia. Ok, vamos a ver pestañas dentro de pestañas, cada bloque. Ok, tenemos unas cortinas por decir, vamos a subir y bajar. Acá tenemos nuestro bloque de explorador de soluciones, nuestras licencias. Ahorita vamos a hablar de los hallazgos para que tengan en cuenta. Tenemos un modelo muy escalable con nuestra versión gratuita. No tienen que pagar nada si no encontramos nada en estos cruces. Nuestro modelo SaaS les regala calidad de datos, como mencionamos, y les va a regalar una calculadora basada en créditos. Si encontramos algo, cobramos algo. Si no encontramos algo que ustedes no hayan podido encontrar, pues ahí es donde trabajamos en nuestro modelo SaaS. O sea que es algo que vayan entendiendo muy útil, muy innovador, muy diferente en lo que son los modelos de IBM, Informatica, y otras soluciones de este tipo de cruce de datos. Vamos otra vez, acá tengo 74,000 registros, ¿ok? De entidades. Vamos a ahora agregar otra fuente de Excel y esto va a ser mi lista por decir OFAC. Get that here for you guys. Listo, OFAC, XLX. Ok, vamos a comparar una lista con otra lista. Acá ya tenemos un poquito más de registros. Vamos viendo la velocidad y la comparación para que vayan a tener en cuenta de compararnos a cualquier otro proceso, ¿no? Que estén haciendo la precisión. Acá subimos 200,000 registros. Vamos a darle clic en importar. Y ahora vamos a ver en esta tabla acá los registros mientras que entran. Listo. Tenemos una base de datos de 200,000 registros de transacciones de OFAC que pueden ser fraudulentas, que pueden ser, y obviamente mi CRM. La idea va a ser agregar el ID. Si encuentro algo entre este cruce, yo voy a querer coger este ID, OFAC ID, y lo voy a agregar a esta tabla. Yo quiero saber que este registro se va a hacer el ejercicio de hoy entre este cruce de datos, que existe esta persona y dime dentro de mi CRM, acá donde está en mi lista OFAC, AML, SARLABS, puedo alistar mi CRM para tener este ID y o suprimir o identificar. Estamos hablando de un modelo batch ahorita, o sea que es en bloque, de una manera de trabajar en bloque y saber y crear un indicador para que me deje saber que hay un riesgo acá. Esto va a ser nuestro indicador. Si esto se pobla, y podemos hacer 2, 3, 10 tablas a la misma vez. No hay problema ya cuando creamos este proceso. Tengan en cuenta que los acompañamos, pero de verdad no hay necesidad si miran nuestros tutoriales. Vamos a transformar un poquito los datos. Hay un proceso
que viene antes del cruce, que es transformación. Usualmente, cuando comparamos dos tablas, no todos tienen la misma estructura. Por ejemplo, en una lista OFAC puedo tener una dirección 1, 2, 3, 4, 5. De vez en cuando tengo el P.O. Box, lo que es la oficina en el primer campo, el nombre en el segundo campo. En Colombia es diferente, en México es diferente, así que vamos a usar la estructura. En un sistema tengo el indicativo, en el otro sistema no tengo el indicativo, dependiendo en la manera que estemos creando esta información. Y les vamos a mostrar un poquito de cómo manipulamos estos datos. Por ejemplo, si quisiera yo unir el primer nombre y el segundo nombre, digamos que de acá vamos para otro sistema, yo puedo integrar y crear bloques de integración. Entonces le llamaría, pues en inglés, full name, o en este caso vamos a hablar Spanglish, nombre completo. ¿Qué vamos a hacer acá? Son reglas muy fáciles de usar para unir campos, concatenar. Acá vamos a darle clic en Preview y vamos viendo que vamos viendo otra pestaña. De que si le doy clic en este bloque, acá estamos en la pestaña de respectivo relevante. Si le doy clic en OFAC, vamos a OFAC, y si le doy clic en el bloque de transformación, nos llevó a la pestaña de transformación, donde estamos viendo, ¿ok?, que estamos uniendo estos campos. De vez en cuando es muy útil también romper los campos, o sea que acá tenemos reglas para todo tipo de problemas. Otra vez, como habíamos hablado anteriormente, mejor práctica es preparar los datos. Deberíamos preparar los datos, normalizar los datos, depurar cada fuente primero antes de cruzar entre diferentes fuentes, que ya lo encontrarán en otros videos o tutoriales que hemos hecho, los interesados, para que puedan ver cómo ir algo más profundo. Y vamos a cruzar estas dos fuentes, pero vamos a agregar otra regla, por decir acá, a las direcciones. De vez en cuando direcciones tienen, vamos a decirle a la herramienta, quiero verificar los correos que sean válidos, que no sean válidos, por decir. Vamos a hacer dos más ejemplitos antes de cruzar con el tiempo que nos queda. Y vamos a crear unas reglas para direcciones. También voy a usar, bueno, tengo unas direcciones para Estados Unidos también, pero en este caso voy a crear un campo que me diga, toma los top 100. Esto es el proceso de preparación de datos, que es muy importante para poder cruzar, dependiendo de los campos. Usualmente si estamos hablando de personas, estamos hablando de tilde, perdón, de doctor, de salutations. Cuando hablamos direcciones y vamos a cruzar direcciones y lugares para proveedores o empresas, usualmente tenemos variedades en las direcciones que queremos normalizar y decir, ¿sabes qué? Ahora vamos a decir drive, por decir street. Queremos cambiar, podemos cambiar todo a en un sistema puede tener una variedad y el otro sistema puede tener otra, ¿no? O sea que acá avenue, si quisiera, lane, etcétera, etcétera. Acá vamos a ver, transformamos con nuestra herramienta, preview, y vamos viendo los cambios acá abajo. Ahí, como vieron, out es el nombre del nuevo. Podemos trabajar sobre una columna nueva o sobreescribir la columna original. Como ven, drive en mayúscula, ese es el cambio que le acabé de enseñar a la herramienta. Yo guardo estos diccionarios, nunca los voy a tener que crear otra vez. Cada una de estas variedades van a existir, y ahí viene el aprendizaje. Si sabemos que tenemos que hacer esto cada 3 meses, cada 2 meses tengo que comparar para cumplir regulaciones, pues yo voy guardando estas reglas. Yo ya voy guardando. ¿Te acuerdas que nuestra herramienta freemium, la versión gratuita, va a servir toda la vida? No vamos a cobrar nada hasta que hagamos el hallazgo para los que tengan uso con menos frecuencia. Y estos diccionarios vamos aprendiendo de cada proyecto, le vamos agregando nuevas variedades a todo tipo de campos, ¿no? No tiene que ser nada más la dirección. A las empresas tenemos SaaS, NITS, tenemos otras, y ya vamos a ver uno acá con el correo electrónico, que es una expresión regular. Vamos a agregar otra regla que me deja entender, por ejemplo, cuando un DNI o una cédula, un ID number, tiene hoy en día hay mucha migración, o sea que nos está llegando muchos migrantes, y uno quiere saber si cédula, NIT, DNI es de un extranjero o es de ya alguien nacional.
me voy a robar una reglita acá. Acá hay otro proceso que es perfilamiento. Se me olvidó mostrarles este proceso. Voy a regresar a un proceso acá, perfilar. Primer paso hubiera sido perfilar los datos. Voy a regresar porque acá me voy a llevar una expresión regular que tengo acá para invalid email. Acá tengo el correo inválido, también tengo NIT, me lo voy a llevar y lo dejo acá, pero quiero ya compartirles ya que me robé esta regla del perfilamiento. ¿Qué es el perfilamiento? Primer paso, lo que hubiéramos hecho primero, es entender qué existe dentro de mis datos. Por ejemplo, acá voy a ir al email address, voy a agregarle un código de email. Tengo un código de números de teléfono de Estados Unidos. ¿Qué significa esto? Invalid phone Colombia, US phone number. Ok. Estas son expresiones regulares, syntax, regex Unix code, código Unix, ok, que me va a dejar entender cuando algo está dentro o fuera de su patronaje, ¿cierto? O sea, que quiero entender dónde quiero arreglar estos problemas. Especialmente esas columnas que me determinan las relaciones son muy importantes. Cuando estamos cumpliendo regulaciones, necesitamos, usualmente van a haber unos campos muy importantes. Tengo que saber que si es la misma persona, si tiene la fecha de nacimiento, si tiene direcciones, si tiene transacciones, correos electrónicos, números de teléfono iguales. Estas son las que importan para cruzar, que me van a decir que estás alguien que debería tener cuidado, que hay un riesgo, que sí, que no. Y estos campos son los que usualmente vamos a lo que llamamos the law of the land, la ley de campo. Cada campo debería tener una validación. Otra vez, regresando a lo que son mejores prácticas, es entrenar el modelo para entender que estos campos, qué está fuera de serie y qué no, porque ahí primero quiero arreglar esto antes de cruzar mis proveedores, mis clientes, mis datos con estas fuentes externas. Debería primero preparar estos datos y entender dónde hay unos problemas. Entonces, regresando a mejor prácticas, y otra vez, esto está totalmente en la versión gratuita. Acá lo que ven, cada bloque, como mencionamos, tiene su trabajo, su dashboard acá que podemos ver dinámicamente. Vamos a ir al perfilamiento y van a ver que ahora tenemos otro perfil. Números donde deberían haber letras, letras donde deberían haber números. Yo le puedo dar clic y me va a decir dónde están estos casos. Por ejemplo, el nombre donde nada más hay números, mira. Ahí ya me dejó entender que hay 3 escenarios donde hay números para mi nombre. Hay un problema, hay apellidos. Vamos a ir a los 18 versiones. Acá hay problemas. Quiero crear un indicador, quiero arreglar este problema, quiero dejarle a mi equipo entender que hay un problema acá. Puedo exportar esto para los que acaban de llegar. Esto está totalmente incluido en nuestra versión freemium para que puedan ir mirando la calidad de sus datos, arreglando estos problemas sin costo. Todo lo está incluido. En este caso, yo entrené el modelo para que le agregué a lo que es el campo válido y inválido. Yo le dije al correo electrónico, yo quería ver ese correo electrónico, muéstrame dónde están esos 100 correos electrónicos, CIM, no available, etcétera, etcétera. Como pueden ver, acá hay otras problemas. Y por el tiempo, para los que no están, yo voy a seguir acá un poco, pero pueden ver dónde están estos problemas aislados con nuestras reglas de expresiones. Acá vamos a hacer un match bien rapidito y vamos a cruzar estas dos fuentes. O sea que ahí fue la preparación de los datos, que es muy importante, y ahora vamos a entrar al cruce. Voy a listar esta base de datos. También debería preparar esta base de datos antes de esto, pero no tiene que ser así. Y otra vez, no necesito ni preparar los datos si quisiera. Voy a coger mi bloque de match, cojo el CRM, mi bloque de coincidencia. Primero tengo que hacer el run. Vamos a aplicar estas reglas a todo este proceso. Me dice que index and transformation. Finished. Listo. Vamos a ir a coincidencia. Cojo mi base de datos de OFAC. La agrego acá simplemente. Voy a mi bloque de coincidencia. Voy a decir que yo quiero encontrar la relación entre ActiveLeads y el CRM. Reglas de coincidencia. Unir campos. Voy rápido acá para que podamos cumplir con ustedes, los que tengan que arrancar. Voy a decirle a la herramienta que estoy buscando alguien con el mismo número de teléfono, alguien con el mismo nombre, alguien con la misma dirección. En este caso es interesante, hay 2 direcciones.
Hay dos direcciones y ya les voy a mostrar cómo se hacen estos campos. Ok, para los que tienen escenarios complejos. Listo, acá tenemos una matriz acá para usar nuestros algoritmos de coincidencia difusa. Acá vamos a poder graduar los pesos. Primero todo, yo sé que esta dirección, en este caso, vamos a hacer un cross ID. ¿Qué significa esto? Que esta dirección se pudo haber llenado en otro campo. También puede que sea que tengamos dos direcciones, tres números de teléfono, tres correos electrónicos y tengo que cruzar entre cada uno de ellos. Esta es la parte más importante. El número de teléfono preferido en realidad puede estar dentro de la casa, el celular puede estar en el fax puede estar en el beeper, dependiendo de qué tan antiguos nuestros datos sean. En este caso, el Mailing Street 2 ya parte de otra regla. Estoy creando unos clusters, unos grupos, y ahorita vamos a agregar o confianza o pesos individuales que digan, no, esto tiene que ser exactamente igual para que sea un hallazgo. En este caso, vamos a dejar el poder de la herramienta, tolerar unos cuantos errores, pero tiene que haber un toque probabilístico entre todos estos pesos que se encuentren para hallar una relación. Muy importante, estos son horas y horas de mallas de Python, de scripting, de todo hecho en minuticos para que ustedes puedan disfrutar y dejar el trabajo pesado de limpiar datos, de cruzar datos a herramientas y ya dejar sus analistas tomar decisiones, crear sus dashboards y tomar decisiones basadas en datos. La idea es esta parte. Acá podemos agregar otras reglas. Si yo tuviera agregar un conjunto de, esto es un OR statement que dijera, bueno, ahora dime si tuviera un ID exactamente cuál es este basado en un exact match. Muéstrame el ID, la llave primaria, en este caso sí úsala también, pero no las mezcles porque para eso tenemos el poder del fuzzy matching. La verdad no es muy bueno, útil usar un primary key en estos casos. Voy a eliminar esto, regreso a mi regla número 1, le doy clic en ejecutar fusión. Es así de fácil de cruzar múltiples millones de registros, múltiples tablas. Acá podemos tener OFAC, AML, SARLAF, SAGRILAF, dependiendo de lo que queramos comparar, es ya indexar y tener todo listo. Esto es una manera local y en batch de lograr este proceso. Acá, como mencionamos, estamos cruzando y haciendo múltiples reglas. O sea que acá estamos haciendo, como mencionamos, y ven, explico mientras hace esto, porque acá hay un cross ID. Hicimos múltiples funciones a la vez. Voy a empezar con este nivel de bloqueo, que es un nivel de bloqueo. Si tuviera una palabra de 10 letras y yo le puse 9, estoy tolerando una letra que esté desviada, el punto, el guión, el paréntesis, el espacio blanco, o en el principio o al final. Vamos a mirar los resultados de este cruce. Acá vienen y nos dimos cuenta acá con un Group ID que hay una relación entre estos registros. Este es el sistema CRM, este es el otro sistema ya del OFAC. ¿Listo? La tarea acá, bueno, acá está lo bonito, lo feito está hacia abajo, donde está lo más difícil y lo más se basa en un peso probabilístico, como mencionamos, en donde el matching, este puntaje score es un promedio de todos los que estamos viendo acá, todas las reglas que le agregamos. Vamos a tener todo determinando, los pesos van a cambiar y variar hacia el fondo, donde está lo más feito digamos, de los matches, y vamos a agregar ya el cruce de datos y el proceso acá. Vamos a ver que creo que se me están acabando el tiempo. ¿Cuántos todavía están conectados para seguir? Excelente. ¿Alguna pregunta a alguien ahorita en el chat mientras hacemos este proceso? ¿Listo? ¿Hay preguntas acá? Sí, acá tenemos una pregunta por LinkedIn. Listo. Los monte de registros que podemos, como mencionamos, son 200 millones por proyecto total que se pueden trabajar. No hay límite.
en sentido del servidor y todo depende ya en el ordenador y el proceso que tengan en estos bases de datos que tengan. Me preguntó la PowerPoint de modo presentación, ya se los vamos a enviar también. Esta grabación se la vamos a enviar a todos por correo electrónico. No se escucha, sí me están escuchando, ¿no? Perfecto. Y vamos a dejar acá por hoy que ya. Bueno, muchas gracias a todos los que interesados. Vamos a estar enviándoles una copia de esta grabación. Si tienen más preguntas, vamos a cerrar acá la grabación. Y el